Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estés viendo esto, bienvenido seas a tu canal de emprendimiento. ¿Tienes una startup o estás pensando en emprender una startup? Hoy vamos a hablar de cómo levantar dinero para tu startup, cómo levantar capital. Así que no le cambies, quédate, aquí te estoy viendo. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Olaf y soy emprendedor y fundador de Cellphone MX. Actualmente me dedico a la creación y desarrollo de nuevos negocios y bueno, en este canal vamos a estar hablando de emprendimiento de alto impacto, de e-commerce y de transformación digital. Si no te has suscrito, suscríbete acá de este lado para que te puedan llegar las notificaciones cada que subo un nuevo video. Y bueno, te prometo que te voy a estar entregando muchísimo valor para que puedas emprender con éxito. Bueno, como ya te había comentado al principio del video, hoy vamos a hablar de cómo levantar capital, cuáles son las opciones que tenemos para levantar capital y cómo es este proceso de ligar con los inversionistas, porque casi es como ligar, es decir, cómo vas a conquistar a un inversionista. Así que, primerito que nada, lo que debemos de identificar es la diferencia entre un emprendimiento de alto impacto y un emprendimiento tradicional. Así que vamos a ello. Vamos a entrar de lleno con el contenido para explicarles cómo levantar capital para sus startups, ¿sale? Lo primero que vamos a ver es la diferencia, como les decía, entre emprendimiento tradicional y emprendimiento de alto impacto. Para hacer esta diferenciación, quisiera dar algunas características o componentes de un emprendimiento de alto impacto. Un emprendimiento de alto impacto siempre va a tener escalabilidad, va a tener un modelo innovador y va a tener un componente tecnológico. El componente tecnológico se refiere a la tecnología que voy a utilizar y que de esta forma mi negocio o mi idea de negocio va a ser mucho más fácil y más rápida de ejecutar. Le va a poder llegar a muchas más personas que con un emprendimiento tradicional. Después viene la parte del modelo innovador. El modelo innovador tiene que ver con cómo hago dinero, con cómo monetizo. Normalmente los emprendimientos tradicionales tienen un modelo basado en el comercio tradicional, que es compro cierta mercancía, revendo esa mercancía y tengo un margen de ganancia por esto que vendí. Y este es el emprendimiento tradicional o el comercio tradicional, ¿no? Entonces, el modelo innovador tiene que ver con de qué forma estoy monetizando. Y existen muchas más formas que solo el comercio tradicional para monetizar. Y la otra parte es la escalabilidad. Y la escalabilidad te la dan los dos componentes anteriores, que es el modelo innovador y el componente tecnológico, porque una empresa con base tecnológica tiene una posibilidad de escalar mucho más rápido. Es decir, tiene posibilidad de llegar a su mercado meta y a su mercado potencial de una forma exponencial. En muy poco tiempo puede estar vendiendo mucho y abarcar su mercado, si no es que abarcarlo completamente. Estas son las características principales y de ahí viene la diferencia entre un emprendimiento tradicional y uno de alto impacto. Ahora vamos a ver cuáles son las características principales del emprendimiento de alto impacto. Un emprendimiento de alto impacto tienes que asegurarte que tenga viabilidad técnica, viabilidad financiera y viabilidad de mercado. ¿De qué hablamos con la viabilidad técnica? Justo de la tecnología. La tecnología que tienes o que estás pensando implementar en tu plataforma o en tu emprendimiento ya existe, y si ya existe, es lo suficientemente accesible para que puedas comprarla y utilizarla, o la vas a desarrollar tú. Y si la vas a desarrollar tú, ¿tienes la capacidad para desarrollarla en poco tiempo o te vas a tardar muchísimo tiempo haciéndolo? O probablemente necesites ciertos componentes de inteligencia artificial o algoritmos de metabuscadores o bots, no sé, qué sé yo, ¿no? Y a lo mejor sí existen, pero no están comercializables. O no existen y tú lo vas a crear, pero te vas a tardar muchísimo. Entonces tienes que ver que sea viable técnicamente tu proyecto. La otra parte que es más importante es la viabilidad financiera. Parece extraño, pero muchos emprendedores cometemos este error. Nos enamoramos de la solución, ni siquiera de la problemática, sino de la solución, y olvidamos completamente el tema de hacer dinero.
Aquí tienes que fijarte muy bien que tu negocio llegue en algún momento a punto de equilibrio y después del punto de equilibrio, cuando eficientices todo, puedas empezar a escalar de forma sostenida y normalmente se considera escalabilidad a una empresa que crece entre el 30 y el 40% mensual durante todo su tiempo de vida, ¿no? Entonces, ahí para que le midas un poquito y valides si tu emprendimiento es de alto impacto o es un emprendimiento tradicional. Y bueno, ahora vamos con el ecosistema emprendedor. Para entrar de lleno en esta parte de cómo levantar capital, me parece relevante que conozcas los actores más importantes en el ecosistema emprendedor. Para empezar están las instituciones digamos, las ACES y las instituciones de gobierno. Antes existía el INADEM y el INADEM era una institución del gobierno que apoyaba a los emprendedores. Esto pasó en el ecosistema, en el sexenio pasado y realmente fue un muy buen sexenio para el ecosistema emprendedor porque hubo muchos apoyos. Bueno, después de las instituciones está creo que el actor más relevante o los actores más relevantes, que en este caso son los emprendedores, es decir, nosotros, ustedes, y los developers, que también de alguna forma son emprendedores, solo que ellos tienen un componente técnico, es decir, tienen un skill tecnológico que los ayuda a desarrollar soluciones muy fácilmente, ¿no? Por el conocimiento que tienen. Y por otra parte, existen los inversionistas. Esto es lo que a nosotros nos interesa, es decir, dónde los encuentro, quiénes son, dónde están, cómo puedo llegar a ellos. Ahora te lo voy a decir todo, ¿va? Entonces, aquí hice un pequeño diagrama para que puedas identificar. Los actores relevantes dentro de los inversionistas se dividen así y se dividen por tamaño, ¿no? Empiezo por los más chiquitos y terminamos por los más grandes. Los primeros son Family, Fools and Friends. Después existe la oportunidad de levantar capital a través del crowdfunding. Ya te explicaré qué es eso. También existen los ángeles inversionistas y las aceleradoras. Las aceleradoras también son unos actores muy relevantes aquí en México. Y por último, el venture capital o, dicho de otra forma, los fondos de inversión de alto riesgo, ¿sale? Estos son todos los actores que participan. Tal vez existan algunos más, pero a mí me parecen estos los más relevantes. Eh, Ahora vamos a desglosar cada uno. Family, Fools and Friends. La verdad no sé dónde se acuñó este término, pero es muy famoso y pues todo el mundo en el ecosistema emprendedor lo conoce. Em, Aquí se trata de tus propios ahorros. En un principio, cuando vas empezando, normalmente los emprendedores ponen de su dinero, ponen de sus ahorros. Muchos emprendedores en algún momento fueron ejecutivos o estuvieron en el ambiente corporativo y después decidieron salir con algo de ahorros y es lo primero que se va en una startup, ¿no? Los ahorros del emprendedor. Después, también te pueden dar dinero tus papás. Algunos emprendedores pues todavía los apoyan sus papás y por ahí tienen algo guardadito que los pueden apoyar. Normalmente los papás siempre van a confiar en sus hijos, así que pues aprovecha esa oportunidad. También los familiares, hay personas que tienen tíos o primos o familiares de otro lado, abuelos incluso, que, que están dispuestos a invertir en este tipo de proyectos. También están los amigos. Tus amigos también pueden ser una fuente de levantamiento de capital. Y pues para esto obviamente tienen que confiar mucho en tus capacidades, tienen que quererte mucho y ver atractivo el negocio en el que van a entrar contigo, ¿no? Y por último están los ingenuos, es decir, los tontos, que en realidad es parte del término Family, Fools and Friends, pero en realidad pues nadie es tonto para invertir su dinero así como así, ¿no? Y aquí pues tienes la oportunidad de levantar desde 10,000 pesos hasta 100,000 pesos, que pues son súper buenos, ¿no? Con eso puedes constituir la empresa, comprar los dominios, el servidor, pagar una página sencilla, meter redes sociales, pagar a lo mejor pues, otro tipo de componentes tecnológicos que te van a ayudar a empezar a validar. Entonces es bien importante este dinero y es el primero que podemos conseguir. Después está, como te decía, el crowdfunding. El crowdfunding no es otra cosa que la financiación o el financiamiento colectivo. En este caso existen varias oportunidades o varios modelos de crowdfunding
y los más importantes o los más relevantes son estos que encontré. De hecho, los encontré en esta URL que ves abajo, que es de un blog de Rogelio Arayanes. La verdad no lo conozco, pero por lo que viene en su blog, supongo que es también parte del ecosistema emprendedor y debe de conocer mucho de inversiones. Yo creo que por eso hizo este blog, ¿no? Y bueno, él comenta que existen cuatro tipos de crowdfunding. El primero es de deuda, el segundo es de recompensas, el tercero es de donaciones y el cuarto es de capital. ¿Cuáles son las empresas de crowdfunding que se dedican a la deuda? En este caso te las puse aquí en sus logos y está Cubo Financiero y Prestadero. Estas dos son empresas que se dedican a prestar a pymes o a startups y normalmente lo hacen a través de un contrato. El tema aquí es que pues en realidad solicitas un préstamo, te comprometes a pagar la deuda a cierto plazo y con cierta tasa de interés que regularmente es fija. El tema es que a veces puedes caer, como te decía, en deuda y si de repente no resulta, pues ya tienes un pasivo ahí que pues es una responsabilidad, lo tienes que pagar, ¿no? Entonces ahí tendrás que validar si quieres esto o no. Después están, como te decía, las recompensas. Hay empresas como Indiegogo, Kickstarter y Ideame, que son empresas que se dedican al crowdfunding a través de recompensas. Entonces aquí tiene la particularidad de que subes tu proyecto y prometes a las personas que fondean algún tipo de recompensas, playeras, gorras, pues, giveaways, los que quieras, suscripciones a tu servicio o tu producto gratis durante cierto tiempo, no, qué sé yo, ¿no? Ya es cosa de cada emprendedor que defina qué recompensas va a dar. Y estas se dan cuando finaliza la ronda de inversión, es decir, cuando finaliza la campaña, ¿sale? Y por último, no es cierto, no por último, también después existen las donaciones o las plataformas de donación. De las más famosas aquí en México que yo conozco es Donadora y por ahí me encontré a esta otra que es Social Crowd MX. Eh, este tipo de plataformas están más dedicadas a proyectos sociales o de beneficencia. Es decir, aquí la gente dona por buena onda, porque los inspiraste, porque el proyecto que estás subiendo o que tienes en mente va a ayudar a muchísimas personas. Y normalmente estos proyectos, bueno, no normalmente, siempre estos proyectos no persiguen fines de lucro, ¿sale? Esta es una característica súper importante. No persiguen fines de lucro. Y ya por último existen los crowdfunding de capital. En este caso tenemos al más relevante y creo que fue el único que encontré. Se llama Play Business. Play Business es tal vez la plataforma de crowdfunding más importante aquí en México y ya lleva bastantes años. De hecho, nosotros nos fondeamos con ellos al principio de nuestro proyecto en 2016 y logramos levantar 1 millón de pesos en ese entonces. Entonces es una buena oportunidad, creo que es algo complejo porque tienes que empujar mucho tu campaña para que pueda llegar a muchas personas y pues tienes que estar en todos lados, así como político famoso, tienes que estar en todos lados para estar pichando y hablando de tu proyecto para que más personas se puedan interesar. Entonces, esta es una buena opción, solamente que sí requiere de mucho trabajo y esfuerzo. Ahí te lo dejo para que puedas valorar si es que en tu estrategia de levantamiento de capital quieres incluir el crowdfunding. Y después del crowdfunding, en relevancia está Los Ángeles Inversionistas. Los Ángeles Inversionistas son empresarios, ejecutivos de alto nivel, personas famosas, personas adineradas, ex CEOs y ex founders. Aquí esto te lo digo a título personal, es decir, es una opinión mía y yo pienso que las personas que más te pueden dejar son los empresarios, los ejecutivos de alto nivel, los ex CEOs y los ex founders. ¿Por qué las personas acaudaladas y famosos no? Porque normalmente ellos tienen dinero, pero no tienen conocimiento del mundo emprendedor o del ecosistema emprendedor. Entonces, de repente, el dinero, nada más por dinero, te sirve, pero te sirve más el llamado smart money. En este caso, el smart money es dinero,
más conocimientos. ¿Y quién tiene conocimiento? Pues los ex CEOs, los ex founders, los empresarios y los ejecutivos de alto nivel que tienen dinero, pero que también tienen mucha experiencia porque son exitosos en sus ramos, ¿no? Normalmente los que yo preferiría serían los ex CEOs y ex founders, porque quiere decir que si hoy son inversionistas, en algún momento vendieron la empresa que tenían. Y esto quiere decir pues, que son emprendedores exitosos y ahora devuelven una parte de lo que les tocó a través de la inversión de otras empresas y la mentoría, porque normalmente se dedican a mentorear a emprendedores en etapas tempranas. Entonces, ¿dónde encuentras a estas personas? A los ángeles inversionistas los vas a encontrar en los eventos del ecosistema emprendedor, en meetups, en coworkings. Central organiza un meetup cada miércoles. De hecho, toda la semana tienen meetups. Ahí puedes ir y hay mucho ecosistema emprendedor. En WeWork también organizan reuniones y reuniones de networking. Entonces también por ahí puedes encontrar a muchos ángeles inversionistas. También hay eventos de inversión o de pitches donde puedes presentar tu proyecto y hay ángeles inversionistas, ¿no? Y hay otros tipos de eventos que hacen aceleradoras o las mismas empresas que tienen áreas de Open Innovation que, que están interesadas en tener como esta retroalimentación del ecosistema emprendedor. Entonces organizan en sus espacios de trabajo eventos para el ecosistema. Por ejemplo, Vancomer es uno de los más relevantes, ¿no? Vancomer en el piso 36 hace reuniones, meetups, conferencias y bueno, un chorro de eventos que tienen que ver con el ecosistema emprendedor. Normalmente ahí hay muchos inversionistas ángeles. Después de los ángeles inversionistas, existen las aceleradoras. Creo que las aceleradoras son un actor bien importante dentro del ecosistema emprendedor porque agregan mucho valor. Es decir, no nada más te dan dinero, sino te dan conocimientos para que aceleres tu empresa y la puedas llevar a ese lugar donde quieres, que es el product market fit. Es decir, a donde tu producto hace perfecto fit con el mercado y entonces empiezas a vender como por arte de magia. En realidad no es magia, es mucho esfuerzo detrás, pero de repente se ve como, esto es fabuloso porque estoy vendiendo y casi no hago esfuerzo, ¿no? Entonces, en México existe una aceleradora muy importante que es 500 Startups, la TAM, y ellos tienen sede en muchos países y su sede principal está en Silicon Valley. Es un fondo de inversión de Silicon Valley y bueno, acá tienen un programa de aceleración de 4 meses donde te dan $60,000 por el 10% de tu empresa y aparte te dan, como te decía, este programa de aceleración donde traen muchos mentores y personas relevantes del ecosistema, no nada más nacional, sino extranjero, que de verdad te van a agregar mucho valor. También nosotros en Cellphone estuvimos acelerados en esta aceleradora y realmente les guardamos mucho cariño. Son unos tipazos todos los que trabajan ahí y de verdad te lo recomiendo. De hecho, están con convocatoria abierta y la convocatoria cierra el 26 de abril. Así que si tienes pensado hacer algo de esto, aplícate y sube tu video y tu aplicación de inmediato para que puedas ser considerado, ¿sale? Después existe Parallel 18. Parallel 18 es una aceleradora que se encuentra en Puerto Rico. También es una aceleradora relevante. Ellos tienen 2 convocatorias al año. Lo más importante de ellos es que son equity free, es decir, no te piden acciones. Te dan los $40,000 a fondo perdido. O sea, no te exigen nada. Lo único que te exigen es que estés allá y que tu empresa esté basada también en Puerto Rico. Por último está Startup Chile. Hay más, pero estas son las más relevantes, ¿no? Startup Chile también tiene 2 convocatorias por año, también es equity free. Su programa es en inglés, también el de Parallel 18, perdón, se me olvidó. Y ellos tienen un programa de aceleración de 6 meses y ellos te dan $50,000 por equity free, es decir, como te decía, sin acciones. Estos son los 3 más importantes, ya sabes, está abierta la convocatoria de 500 Startups si quieres aplicar hasta el 26 de abril. Voy a hacer otro video de esto para que pueda explicarte mucho más de la experiencia y de algunos tips para que puedas aplicar exitosamente. Después de las aceleradoras, están creo que los actores más relevantes y en este caso estamos hablando del Venture Capital. El Venture Capital le llaman, como te decía en México, también fondo de inversión
y normalmente son fondos de inversión de alto riesgo. Es decir, invierten en compañías o en startups que probablemente por sus modelos tengan mucha probabilidad de fracasar. Y no porque sean malos, sino porque de repente para un emprendimiento de alto impacto hay muchas cosas en contra. Entonces siempre tienes que estar remando contra corriente y solo los emprendedores más aguerridos, los que tienen más conocimiento y los más aplicados son los que sobreviven. Así que en el Venture Capital te compartí o tienes aquí en pantalla un link que es el link de un documento que elaboró AllVP, que es uno de los fondos más importantes acá en México, donde mapea todos los fondos de inversión que existen actualmente, que están activos y que tienen dinero para invertir por etapa. Normalmente las etapas de una startup las determina un fondo de inversión y las que ellos consideran son pre-seed, seed, serie A y serie B. Pre-seed es cuando estás en pañales, ¿no? Es decir, casi casi que tienes un prototipo, un MVP. En seed ya validaste tu MVP y ya estás empezando a vender, pero pues estás muy verde, como de quien dice, estás en semilla. Después serie A quiere decir que ya escalaste y ya tienes por lo menos 1 o 2 años de operación y entonces ya estás listo para acelerar o para brincar a las ligas mayores. Y serie B pues ya son las empresas más grandes que hoy son reinas del mercado, ¿no? Uber, Rappi, Didi, bueno, muchas empresas que fueron startups en algún momento y que hoy son empresas muy grandes. Aquí me gustaría hacer una acotación que es las empresas que no participan o son empresas que no están consideradas por el ecosistema emprendedor como empresas de alto impacto y que no tienen atractivo para fondos de inversión o para el crowdfunding o para los ángeles inversionistas. Miento, para el crowdfunding normalmente sí tienen interés, pero en realidad estamos hablando de que donde vas a conseguir más dinero es de los ángeles inversionistas, de las aceleradoras y del venture capital. Y ellos no contemplan a compañías de exportación o de importación, a consultoras y a franquicias. ¿Por qué? Porque no son escalables, porque normalmente no tienen una base tecnológica y porque, aunque sí son muy lucrativas, normalmente se tardan mucho en escalar. Entonces, eso es como lo que quería comentarte. Y bueno, pues ahora ya lo sabes, estas son las oportunidades que tienes para levantar capital. En los próximos videos voy a estar subiendo cosas mucho más puntuales como las etapas de una startup y cómo se divide el ecosistema emprendedor, ¿sale? Te voy a dejar 5 consejos que son súper importantes o 5 cosas que debes de considerar para levantar capital exitosamente. Lo primero que considero que debes de tener en cuenta es tu pitch. Prepara el mejor pitch que puedas. Ponte a ensayar en el espejo, graba videos, preséntaselo a más personas para que cuando estés con un inversionista no te ponga nervioso y tu hablar sea de forma súper fluida. Si te hacen preguntas, también contéstalas muy rápido sin ponerte nervioso y con los datos duros. Recuerda, es tu empresa, tú la fundaste y tú eres el experto en ella. Segundo punto, súper importante. Prepara un buen deck de inversión, es decir, prepara una súper presentación que sea vistosa, que tenga muy poco texto y que tenga datos súper duros acerca de tu empresa. Otro punto súper importante, el tercero, es prepara tus financieros, es decir, prepara tu modelo financiero. Esto es súper importante y cualquier inversionista te lo va a pedir. Es decir, cualquier inversionista está interesado más que nada en tus números. En cuánto estás ganando, en cuánto estás gastando y en cuánto dinero necesitas y para qué lo vas a utilizar, ¿sale? El cuarto punto que también es súper importante, como te decía al principio, practica mucho, practica en todos lados. Graba mensajes de voz, grábate en video, en el espejo. Y bueno, hay un sinfín de cosas que puedes hacer para poder mejorar tu pitch. Y por último, el más importante que yo considero es valida mucho tu idea de negocio o tu modelo de negocio. Siempre tienes que estar en constante validación para encontrar nuevos insights y ver cómo mejorar este emprendimiento para que puedas escalar lo más rápido posible. Listo, aquí están los 5 consejos más importantes para que puedas levantar capital de forma exitosa.
De verdad, espero que esta información te haya sido de mucha utilidad. Si tienes dudas o comentarios, si tienes algunas preguntas, por favor déjalas acá abajo, con gusto te voy a responder. Y bueno, no me voy sin antes decirte que te suscribas, te invito a suscribirte para que te puedan estar llegando todas nuestras notificaciones. Comparte el video, dale like y bueno, es todo por hoy, nos vemos la próxima.